of my single bed. We'll share the same room, yeah. Lugares, vamos a dar inicio al debate de muestra. Muy bien. No, por favor, guarden silencio. Bueno, vamos a dar comienzo a este debate de muestra del Foro Internacional de Debate en Español, IDEA 2013. La moción que van a estar defendiendo el equipo afirmativo y el equipo negativo oponiéndose a ella es: la educación universitaria debe ser gratuita. Para participar en este debate tenemos a Ana María Díez de Pex. Eileen Infantas, Carlos Parra, León Darío, Astrid Iturriaga y Ricardo Gómez. Sin más por añadir, les recordamos que tienen los primeros dos oradores 6 minutos para hacer su primer discurso, los demás discursos son de 5 minutos y los interrogatorios cruzados de 3. Así que reconocemos al primer orador del equipo afirmativo para abrir este debate. Buenas tardes. Entendemos que actualmente la educación se ha constituido en nuestras sociedades como una necesidad básica y primordial que merece una relevante atención y un relevante atendimiento por parte de los estados. Por eso defendemos que la educación universitaria debe ser gratuita. En este sentido se convierte en una necesidad básica debido a que es un derecho que, además de garantizar el desarrollo pleno de las personas y permitirles adquirir conocimientos del mundo que los rodea, permite el ejercicio de otros derechos que también son inherentes a esta, como la libertad y la autonomía. Es por eso que nuestras sociedades han aceptado que, como tal, y mediante una evolución social progresiva, que la educación debe ser garantizada como necesidad básica. En ese sentido encontramos que en la actualidad la educación básica se garantiza alrededor de en un 97%, según una cifra del 2010 de la UNESCO, en todos los países del mundo, con lo que encontramos y probamos que en la actualidad es una necesidad básica cubierta por los estados. Pero la sociedad ha seguido evolucionando y en ese sentido la sociedad ha determinado, o es evidente ya, que no es suficiente contar con educación primaria para desarrollar este tipo de derechos como la libertad y la autonomía. Existen educación de mayor nivel que también le permite a las personas garantizar que puede llegar a desarrollar su máximo como persona. Y en ese sentido defenderemos la educación universitaria o del grado universitario como gratuita. Para eso, en primer lugar, entraré a hacer las definiciones pertinentes y posteriormente daré 2 argumentos a favor de esta moción, como lo son: primero, la educación genera un desarrollo económico para el Estado y un desarrollo económico individual, y en segundo lugar, la educación rompe con la trampa de la pobreza. En ese sentido, paso a dar las definiciones. En primer lugar, la educación será entendida como esta educación que se dará sin cobrarle una matrícula o sin cargo de matrícula a los estudiantes que se presenten a las universidades, que estas serán entendidas como universidades públicas, es decir, universidades con los recursos del Estado, pero que guardan una autonomía respecto de los gobiernos que ellos conforman,
y tendrían un patrimonio autónomo, unas directivas autónomas que buscan garantizar la universalidad mediante la provisión de suficientes cupos para completar o proveer la educación de la totalidad de la demanda de educación de un Estado. Esto claramente sin excluir que en el Estado pueden existir universidades privadas para las personas que tienen recursos para pagar este tipo de educación, pero dejamos claramente evidenciado que la universidad debe estar en la obligación de proveer suficientes recursos públicos, claramente mediante un desarrollo progresivo que alcance a cubrir cobertura y calidad. Paso con el primer argumento. La educación genera desarrollo económico-social individual. Definitivamente para nosotros encontramos que es más barato educar que no educar a la sociedad. En ese sentido, las personas cuando son profesionales tienen muchas más posibilidades de ser empleados en empresas, tienen muchas más posibilidades de desarrollar en ellas, hacerlas más productivas, desarrollar productos, desarrollar, digamos, el sector económico de un Estado, y esto obviamente se hace mediante el empleo, mediante la creación de empresas y otro tipo de circunstancias que ayudan a esto. También, en la medida que propicia el empleo, nos va a fomentar la formalidad de las personas que son profesionales. Es más difícil encontrar un profesional en la informalidad que en la formalidad, definitivamente por la calidad de la educación que ha recibido, y también nos va a proporcionar un desarrollo científico en la medida que vamos a poder proveer de más patentes, de más investigación y de más recursos. En ese sentido tenemos dos evidencias claras, y es los países que han implementado este tipo de educación en gratuidad, como lo son Brasil, Francia y Alemania, pero prestamos especial atención al caso de Brasil, en el cual el presidente, a inicios del decenio pasado, el presidente Cardoso comenzó un plan de aumento en la cobertura y creó más de 14 universidades públicas. Y el dato más reciente es que en la última década la cobertura en Brasil se duplicó. No nos sorprende encontrar que en la última década la economía de Brasil se disparó y se postuló como una de las grandes potencias. En segundo lugar, encontramos que la educación rompe la trampa de la pobreza. Es decir, el que no tiene hoy para pagarse la educación superior no tendrá mañana, y mucho menos tendrá para pagarle la educación superior a sus hijos y a las otras personas que dependan de él. En ese sentido encontramos que FEDesarrollo, una entidad encargada de investigación para el desarrollo en Colombia, encuentra que el 70% de las personas tienen un nivel de educación igual o superior al de sus padres. Es decir, lo que nuestros padres son, nosotros estamos en cierta medida condenados a hacerlo, a menos que el Estado intervenga con este tipo de medidas que les faciliten este derecho entendido como necesidad básica y este derecho fundamental que permita desarrollar a las personas. Claramente encontramos que desde el punto de vista individual, la OCDE ha encontrado que en la mayoría de los países hay una relación evidente entre el nivel de educación y la posibilidad de un salario mejor, por lo que creemos que la educación universitaria debe ser gratuita. Gracias. Muchas gracias. Les recordamos a los presentes que los equipos tienen 8 minutos para usar como tiempo de preparación entre discursos e intervenciones. Por lo tanto, el cronómetro está corriendo para el equipo unitario. ¿Cuál es tu máximo?
pedimos a los presentes guardar silencio para que a continuación demos paso al interrogatorio cruzado, el cual tiene una duración de 3 minutos y el equipo negativo interrogará al primer orador del equipo afirmativo. Cuando estén listos. Ana María, usted señala que la educación se constituye en una necesidad básica y posteriormente a eso dice, bueno, es por eso que vamos a defender que la educación universitaria debe ser gratuita. ¿Me podría explicar por qué si la educación es una necesidad básica, usted dice que la educación universitaria debe ser gratuita? Ricardo, básicamente lo que ocurre es que las necesidades y el contexto social en el que nos movemos no es un contexto, estático. Si bien la necesidad de una educación básica era suficiente en años en los que no había tanta industrialización, en los que no necesitábamos ni dependíamos tanto del conocimiento, en la actualidad se configura como una necesidad para el desarrollo de la mayoría de las personas que tienen un proyecto de vida en ese sentido. Gracias. Entonces, lo que es necesidad básica es la educación, pero no necesariamente la educación superior o la educación universitaria. En este punto de nuestra historia en el que nos encontramos, consideramos que es la educación universitaria la que es una necesidad básica. ¿En qué punto de la historia se encuentra? No lo entiendo. En el punto en el que hay un proceso de globalización evidente, un proceso de industrialización por el que ya hemos pasado y en el que los retos de la economía nos imponen tener acceso al conocimiento en igualdad de condiciones. Ok, entonces tiene que ver con una industrialización que ya hemos pasado, pero usted dice que es un momento histórico actual. La globalización que vivimos en este momento es un momento... Ya, entonces de la globalización se sigue que tenga que financiarse la educación superior gratuita. Claro, gracias. Usted señala, ¿cierto?, que según cifras de la UNESCO, el 97% ya se encuentra cubierto en cuanto a la educación básica. ¿Me podría explicar qué es lo que pasa con la educación parvularia, con la educación técnica y con la educación media, que no son educaciones básicas? Esos son otros datos que tienen otros porcentajes, digamos que van en creciente, pero lo que quiero demostrar es que hay un básico mínimo que ya entendemos que es necesidad y que los estados deben asumir y cubrir, pero que dado el problema y la problemática se denota insuficiente para nuestro momento. ¿Usted podría financiar educación superior o educación universitaria de manera gratuita si la educación parvularia, la técnica y la media no se encuentran financiadas todavía? Entendemos que la educación universitaria se dará gratuita mediante un proceso en el cual ya hay una educación básica gratuita cubierta y la educación anterior ya está cubierta, pero estamos hablando del peldaño máximo, que en todo caso a lo que usted se refiere es objeto de otro debate, porque en este caso en concreto es educación universitaria única y exclusivamente. Usted señala que es objeto de otro debate, pero sin embargo estamos hablando de la educación. Permítame